La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 29. Como consecuencia del pecado vienen las enfermedades físicas. Buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo, en estas enseñanzas que estamos compartiendo para todo el pueblo de Dios, estamos reflexionando en un tema muy importante para este siglo XXI, que es la teología sobre el pecado y sus consecuencias. El Santo Padre Pío XII dijo: el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y el Santo Padre Juan Pablo II, en su encíclica Reconciliación y Penitencia, dice: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Durante estos días, en todas estas enseñanzas, hemos reflexionado sobre lo que es la pérdida del sentido del pecado. También, a la luz de la Sagrada Escritura, lo que es la creación buena en gran manera. Hemos reflexionado además sobre el origen del pecado, el pecado en el hombre y en el mundo. ¿Qué es el pecado? Los pecados capitales, el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es la sede del pecado? Y estamos reflexionando en esta enseñanza sobre consecuencias del pecado. Hemos reflexionado el pecado personal y el pecado social trae sus consecuencias. Y hoy quiero compartirles una enseñanza que se llama: como consecuencia del pecado muchas veces vienen las enfermedades físicas. En el Salmo 107, 17 al 20, dice así la palabra de Dios, diciéndole al pueblo de Israel: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Pero también, si miramos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso del 1 al 14, encontramos esta palabra del Señor Jesús. Esta palabra a través del Evangelio. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Jesús le dijo: levántate, coge tu camilla y anda. En aquel momento, el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Después lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. Jesucristo reconoce que algunas enfermedades vienen como consecuencia del pecado de los hombres. También San Pedro, predicando la palabra de Dios,
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, dice: por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Quizás entonces el Señor les mande tiempos de alivio. También, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 20 al 25, a Jesús le llevaron un paralítico para que lo sanara de su parálisis física. Pero aquí primero el Señor nos da una gran lección. Primero perdonó el pecado del paralítico y luego lo sanó. Dice el Evangelio: viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. Yo te ordeno, levántate, toma tu camilla y vete. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Primero, Él perdona nuestros pecados. Nos invita a reconocer que somos pecadores. Nos invita al arrepentimiento. Como dice San Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y luego así Dios les pueda mandar los tiempos de alivio. También dice el apóstol Santiago, capítulo 5, versos 14 al 15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Dios sí quiere la salud del alma y del cuerpo. Jesucristo resucitado hoy es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Recibió todo poder en el cielo y en la tierra, y hoy quiere darnos la salud del alma y del cuerpo. Pero nos invita a un cambio en nuestra manera de pensar, a un cambio de corazón, a un cambio en nuestra manera de vivir, que cambiemos nuestra conducta, porque Él nos quiere sanos del alma y del cuerpo. Quiero compartirles esta enseñanza del Antiguo Testamento, el caso de la enfermedad de Job. Dice la Escritura, ya el lector sabe ya por el prólogo, que los males de aquel vienen del Satán y no de Dios, y que tratan de probar su fidelidad. El infortunio de los justos prueba su virtud, y bien la pena es castigo de las faltas cometidas por ignorancia o por debilidad. En el Salmo 19, 13 al 15, dice el salmista: pero ¿quién se da cuenta de sus yerros? De las faltas ocultas, límpiame, oh Señor. Y en el Salmo 25, 7, dice la palabra de Dios: pero no te acuerdes de mis pecados, ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí, por tu gran amor y bondad. Los males que Job padece no pueden explicarse más que como castigo de graves pecados. Así lo dice la palabra de Dios. Dios, por medio del profeta Elifaz de Temán, le replicó a Job diciendo: ¿puede un hombre ser útil a Dios? Incluso el más capaz, ¿le es útil en algo? ¿Le importa al Todopoderoso que tú seas justo? ¿Obtiene una ganancia si tu conducta es perfecta? ¿Es por tu piedad que te reprueba y entabla un juicio contigo?
¿No es más bien por tu enorme maldad, porque tus faltas no tienen límite? Tú exigías sin motivo prendas a tus hermanos y despojabas de su ropa a los desnudos. No dabas de beber al extenuado y negabas el pan al hambriento. El país pertenece al de brazo fuerte, el privilegiado se instala en él. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebraban los brazos de los huérfanos. Pero ahora estás rodeado de lazos y te estremece un terror repentino. Que dice la palabra de Dios, Job 34, 36 al 37, que Job sea examinado hasta el final por haber respondido como un hombre perverso, porque él a su pecado añade la rebeldía, aplaude en medio de nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Hermanos, Job se cree inocente de todo pecado y le echa la culpa a Dios de su enfermedad, como aparecen en algunos textos del libro de Job, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 42. Por ejemplo, en Job 34, 5 al 6, dice así la palabra de Dios, porque Job declara, yo tengo razón, pero Dios me privó de mi derecho. Eso no es cierto. Job 34, 5 al 6. Él miente en lo que concierne a mi caso. Mi llaga es incurable, aunque no cometí ninguna falta. ¿Qué tal eso? Si la palabra de Dios, como dice San Juan en su primera carta, 1 de Juan capítulo 1, verso 8 al 10, dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, como Job, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hermanos, si queremos la salvación que Jesucristo nos ofrece, hay algunas condiciones que Dios nos pide a través de la Sagrada Escritura. Primero, reconocer que yo soy un hombre pecador. Segundo, hacer mucha oración para pedirle a Dios nos conceda la gracia de reconocer de que somos pecadores. Tercero, el arrepentimiento de todos mis pecados. Cuarto, confesar ante el ministro de Dios todos mis pecados, ya que Dios le dio al ministro la potestad de perdonar los pecados de los hombres, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 21 al 23. Recibir la absolución sacramental. Quinto, centrar mi vida en el sacramento de la Eucaristía. Reconocer que hoy, después de la consagración por el ministro de Dios, Jesucristo está vivo, escondido, real y verdadero en el sacramento de la Eucaristía, y por fe recibirlo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Sexto, empezar a vivir una vida nueva en el Espíritu y según el Espíritu de Dios. Pedirle a Dios me conceda la gracia de que por la acción de su Espíritu Santo sea renovado
en el Espíritu, que hoy puede recibir un bautismo en el Espíritu Santo, que hoy pueda recibir un Pentecostés personal, integrarme en una comunidad de fieles y empezar a vivir como auténtico cristiano, ser discípulo del Señor y realizar la nueva evangelización de los miembros de la iglesia para hacer discípulos para el Señor. Pues estas son, entre otras, algunas condiciones que el Señor me pide para que yo reciba la gracia del perdón total y sea sanado en las enfermedades de mi alma, sea sanado en las enfermedades de mi corazón y sea sanado por el Señor en las enfermedades corporales. Queridos hermanos, si Dios aflige a los que parecen justos, como en el caso de Job, es para hacerles expiar sus pecados de omisión o faltas inadvertidas, o bien para prevenir faltas más graves y curar el orgullo. La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, versos 16 al 24, dice así: para apartar al hombre de sus malas obras y extirpar el orgullo del mortal, para preservar su alma de la fosa y su vida del canal subterráneo. También lo corrige en su lecho por el sufrimiento, cuando sus huesos tiemblan sin cesar. El hombre siente náusea de la comida y pierde el gusto por los manjares apetecibles. Su carne desaparece de las miradas y se transparentan sus huesos, que antes no se veían. Su alma se acerca a la fosa y su vida a las aguas de la muerte. Pero si hay un ángel, es decir, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, si hay un ángel junto a él, un intérprete, uno entre mil para indicarle al hombre su deber, si él tiene compasión y le dice: líbralo de bajar a la fosa, yo he encontrado un rescate. Si hay alguna persona que interceda por ese enfermo y que le ore a Dios pidiéndole compasión, pida misericordia, que Dios le perdone y que le conceda la salud del alma y del cuerpo, dice el libro de Job, entonces su carne recuperará a la frescura juvenil y él vuelve a los días de su adolescencia. Invoca a Dios, que se le muestra propicio, contempla su rostro, con gritos de alegría, anuncia a los demás su salvación. Queridos hermanos y hermanas, Dios muchas veces corrige al hombre con enfermedades, pero estas son como consecuencia de sus pecados. Dios no puede querer el mal moral en sí mismo, solo permite. Esto es un misterio de su sabiduría. Pero el mal físico lo puede querer no en sí mismo, sino en vista del bien. Hay enfermedades que están destinadas a un fin providencial, para llamarlos a la conversión, para retirar su alma de la corrupción del pecado, para retirar su alma de la condenación eterna, para apartarlos de las malas obras, para retirar su alma de la muerte, para expiar sus pecados. Queridas hermanas y hermanos, oremos a Dios, oremos a Jesucristo, que resucitó y vive, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y que hoy puede perdonarnos y puede sanarnos las enfermedades del alma y de las enfermedades de nuestro cuerpo. El Señor los bendiga. Feliz día.